Imagina llegar a un pueblo donde hasta el viento parece contener la respiración. Un lugar donde los perros no ladran, donde las ventanas están selladas con clavos oxidados y donde los ancianos se santiguan al mencionar un solo nombre. Este no es un cuento para dormir, es una advertencia. En el invierno de 1891, Joaquín Murrieta cabalgó hasta las montañas de Veracruz buscando silencio. Pero lo que encontró en la quebrada del Coyote fue otra cosa. Algo que ya estaba despierto. Algo que se movía entre las sombras con un rostro que no era humano, ni lo había sido en décadas. Todos evitaban pronunciarlo en voz alta, pero el miedo no se puede enterrar para siempre. Porque allí, entre pozos secos y cuervos inmóviles, había regresado ella, la bruja del norte. Una criatura que alguna vez fue mujer, pero que ahora arrastraba consigo una maldición vieja como la tierra. Nadie sabe qué invocó bajo la luna, pero desde entonces cada paso suyo dejaba un vacío. No atacaba con garras ni dientes, sino con el silencio. Un silencio que se mete en tu mente y la desgarra. Lo que estás a punto de escuchar es una de esas historias de terror que nadie quiso contar. Una de esas leyendas del viejo oeste que no aparecen en los libros, solo en los susurros. Y en los recuerdos malditos de Murrieta que aún hoy tiemblan en las páginas de su diario. Bienvenido al canal Los Pesadillos de Murrieta, donde las leyendas malditas del desierto y las sombras que nadie se atrevió a nombrar vuelven a respirar. Si estas historias te estremecen, suscríbete y únete a nuestra cuadrilla maldita. Sin más demora, vamos directo al punto. En cada rincón del desierto hay historias que nadie se atreve a contar en voz alta. Cuentos de viajeros que desaparecieron sin dejar rastro, de campamentos donde el tiempo se detuvo y de criaturas que no deberían caminar bajo el sol, pero lo hacen. Esta es una de esas historias, y desde su inicio se siente el peso de algo que no pertenece a este mundo, algo que observa sin ser visto, que marca con su aliento seco los destinos de quienes se atreven a seguir sus huellas. Fue en una cantina olvidada por Dios y el gobierno, donde las paredes lloraban humedad y las velas de sebo apenas lograban vencer la sombra. Joaquín Murrieta, agotado por semanas de caminos polvorientos, se sentó sin saber que estaba a punto de abrir una puerta que no podría volver a cerrar. Frente a él, en una esquina velada por humo y silencio, una anciana se alzó entre los parroquianos como un espectro envuelto en trapos. No tenía nombre, o quizás había tenido muchos, pero aquella noche se presentó como la abuela Cuata. Cubría sus ojos con un velo tan raído que parecía parte de su piel, y en sus manos deformadas por el tiempo sostenía un trozo de cuero que parecía latir aún. «Es piel de mula, o eso dicen», murmuró, deslizándolo sobre la mesa. En él había un mapa, no hecho con tinta, sino con sangre seca, trazada con símbolos torcidos que se movían cuando nadie los miraba. La mujer le habló sin alzar la voz, como si el aire mismo la escuchara. «No la busques, ella ya sabe que vienes. Cuando mastiques la hoja que abre los portales del norte, su sombra caerá sobre ti». Murrieta se quedó inmóvil. Sabía a qué se refería. Había probado esa hoja años atrás, cuando una patrulla fue emboscada por los apaches cerca del río Gila. Uno de sus compañeros, al que todos dieron por muerto, había regresado semanas después, con los ojos vacíos y la lengua cortada. Desde entonces, Joaquín supo que no todas las puertas llevan a lugares visibles. Aquel encuentro duró apenas unos minutos, pero dejó un eco imposible de borrar. La anciana deslizó también una daga ceremonial oxidada, con inscripciones otomíes que hervían al tacto. Cuando Murrieta levantó la vista, ella ya no estaba, como si nunca hubiera estado allí, y entonces
ocurrió lo imposible. Afuera empezó a nevar. Aunque estaban en tierras bajas, donde ni en los inviernos más crueles el hielo se atrevía a caer. Los caballos relinchaban sin razón. El viento no traía frío, traía un silencio hueco, como el que antecede a las desgracias. Y en la entrada de la cantina, un rastro de huellas marcadas con barro y ceniza se alejaba hacia el norte. Pero nadie había entrado, nadie había salido. Murrieta guardó el mapa sin decir palabra, no por valentía, sino porque ya era tarde. La maldición no comienza cuando uno toma el primer paso, sino cuando algo te elige, y él ya había sido marcado. Desde esa noche comenzó a tener visiones, un canto lejano en lenguas olvidadas, árboles que sangraban desde sus raíces y una figura encorvada cubierta por un velo blanco, caminando hacia él desde un horizonte que se estiraba más allá de la razón. El mapa temblaba cuando lo sacaba del bolso. La daga, oxidada como estaba, nunca se enfriaba, y en cada sueño el susurro se repetía: ella no cura, ella cosecha. La criatura aún no se había revelado, pero su aliento ya se colaba entre las grietas del tiempo. Y Murrieta, aunque no lo dijera en voz alta, entendía que no estaba buscando tesoros, sino sobreviviendo a un encuentro que no había pedido, uno que quizás ya había ocurrido antes. Dicen que algunos caminos no llevan a ningún lugar, pero el bosque negro nunca fue un camino, fue una trampa, un pliegue de sombra incrustado en el corazón del desierto, donde ni el sol ni las oraciones logran entrar. Allí fue donde Joaquín Murrieta se adentró, guiado por las marcas sangrientas de aquel mapa maldito, acompañado solo por un caballo agotado y un lobo mudo al que una vez le salvó la vida en Chihuahua. Desde el primer paso entre los árboles, supo que el lugar no debía existir. Los troncos crecían torcidos, inclinados como si huyeran de algo bajo tierra. Las raíces emergían del suelo como venas reventadas, enredándose en los cascos del caballo y obligándolo a avanzar con cautela. No había pájaros, no había insectos, solo el silencio pesado de lo imposible. El aire tenía el aroma denso de carne vieja y tierra fermentada. A cada respiro Murrieta sentía que algo se le adhería por dentro, como si estuviera inhalando fragmentos de un lugar que lo odiaba. Durante el día el cielo desaparecía, las copas de los árboles formaban un techo espeso que no dejaba pasar ni un solo rayo. No existía sombra porque no había luz, y cuando llegó la noche, no cambió nada, solo se volvió peor. Los sonidos comenzaron con un zumbido bajo, como el canto de un enjambre lejano. Luego vinieron los gritos, no desde el viento ni entre los árboles, sino desde debajo. Era como si el bosque respirara por sus raíces, y allí, bajo sus pies, algo gritara sin boca. Gritos secos, distorsionados, como si fueran recuerdos en lugar de voces. El lobo, siempre alerta, se encogía contra la tierra, sin atreverse a emitir un solo aullido. Solo temblaba, y eso, para Murrieta, fue suficiente señal de que ya no había marcha atrás. Intentó no perderse. Cada cierto trecho marcaba con su machete la corteza de los árboles, dejando surcos profundos como cicatrices. Pero cuando volteaba, las marcas habían desaparecido. Los troncos estaban intactos, como si hubieran sanado. O peor aún, como si nunca los hubiera tocado. El bosque no solo absorbía la luz, absorbía la lógica. Lo que Joaquín pensaba que era norte se convertía en este. Lo que creía haber visto ya no estaba. Sentía que alguien lo seguía, pero no había pasos. Que algo lo miraba, pero no había ojos. Solo esa sensación persistente, como un peso en la nuca, de estar invadiendo un lugar que nunca debió ser cruzado por humanos. En medio de todo, Murrieta pensaba en la vieja, en la hoja,
en la figura cubierta por un velo que había visto en sueños. El bosque parecía parte de ella, o quizás era ella misma, un cuerpo vegetal, antiguo, extendido como una trampa viviente bajo las montañas, y mientras más se adentraba, más clara era la certeza. Aquello que lo observaba no caminaba, crecía, desde el suelo, desde los árboles, desde su propio miedo, en lo más profundo del bosque negro, donde incluso el eco se niega a volver. Joaquín Murrieta encontró aquello que ningún mapa debería señalar. Era un claro circular, cubierto de raíces negras que emergían como dedos deformes, y en el centro, un altar. No era una construcción cualquiera, era una ofrenda, una advertencia. Huesos humanos, demasiados para contar, apilados con una precisión inquietante. Cráneos blanqueados por el tiempo, costillas cruzadas como símbolos y vértebras ordenadas en espiral. Sobre la cima reposaba una corona tejida con espinas secas y dientes humanos. Algunos aún tenían restos de encías. En el instante en que Murrieta lo vio, la daga ceremonial que llevaba colgando del cinto comenzó a arder. No como si tomara fuego, sino como si recordara algo. Vibraba, se calentaba con violencia, como si una fuerza invisible intentara despertarla. Él la tocó y sintió un pulso, como un latido que no venía de su cuerpo. Entonces comenzaron las voces. No eran susurros, eran cantos, voces, femeninas, lejanas y profundas, entonando un dialecto olvidado por la historia. No había idioma reconocible, pero su intención era clara. Invocaban, llamaban o celebraban. Murrieta giró sobre sí mismo. No había nadie, y sin embargo lo sabían todo de él. Los árboles crujían a su alrededor, se movían sin viento, como si respondieran al ritmo del canto. Se inclinaban hacia el altar, como devotos ante una reina invisible. Joaquín sabía que estaba rodeado, que el bosque no solo lo observaba, sino que se estaba cerrando a su alrededor como un anillo de barro y sangre. El lobo, aquel animal sin nombre que lo había seguido fielmente durante meses, gimió. Luego huyó, desapareciendo entre los matorrales con la cola entre las patas. Lo abandonó sin mirar atrás, y Murrieta entendió lo que eso significaba. Si hasta los salvajes huían, era porque lo que venía no tenía nombre, ni piedad. Sintió entonces cómo sus piernas comenzaban a ceder. No por miedo, no por fatiga, sino por algo más antiguo, sumisión involuntaria. Sus rodillas tocaron la tierra húmeda. No se arrodilló por fe, no había plegaria que lo salvara. Simplemente, su cuerpo dejó de obedecerle. La presencia estaba allí, no en el aire, no en la imaginación. Era real. Como el calor de la daga, como el olor a hueso quemado, férrea, carnal, palpitante y muy cerca. Y aunque sus ojos no veían ningún rostro, Murrieta supo que ella estaba observando. El canto cesó de golpe, y en ese silencio denso, Murrieta sintió que el bosque contuvo el aliento. Todo se volvió más quieto, más irreal, hasta que ella apareció. No caminó. No emergió del suelo, descendió desde la copa de los árboles, flotando con una gracia imposible, como si la gravedad no se atreviera a tocarla. Su figura se estiraba entre las ramas como un manto de sombra líquida, deformando el aire a su paso. Cuando tocó tierra, no hizo ruido, pero el frío se esparció como veneno. Lo que Joaquín vio frente a él no era una mujer. Era el eco retorcido de algo que una vez lo fue. Su rostro era una masa de carne marchita, arrugada hasta la deformación, sin ojos visibles, pero con una boca antinatural, una mandíbula que se abría en vertical, desde la frente hasta el pecho, revelando hileras de dientes sin forma, húmedos y disparejos. El aliento que salía de ella olía a tumba abierta. Sus brazos, largos como ramas secas,
colgaban a ambos lados de su cuerpo y sus uñas negras arrastraban por el suelo, dejando marcas en la tierra como garras de bestia encadenada. La bruja del norte había llegado, y todo en su presencia decía que no era la primera vez que caminaba ese bosque. Ella era el bosque. Habló, no con palabras humanas. Emitió un idioma quebrado, antiguo, más viejo que el español, más viejo que la conquista, más viejo que los hombres. Un idioma que parecía abrir grietas en la mente. Y, aún sin comprenderlo, Murrieta entendió su orden. Entrega la daga. Él se negó. No con bravura, no con desafío, solo con una mano que cerró con fuerza la empuñadura. Tal vez por orgullo, tal vez por destino, pero esa negativa fue suficiente. La bruja gruñó. Un sonido hueco, gutural, que hizo que los árboles se encorvaran y el altar de huesos crujiera como si fuera a romperse. El suelo tembló con ella, la tierra misma pareció sufrir al oírla, y entonces algo cambió en su forma. De su espalda, cubierta de pliegues y costras, brotaron alas. No eran alas para volar, eran extensiones de carne viva, desgarradas, como si hubieran sido arrancadas y luego cosidas, con nervios expuestos, alas de murciélago enfermo, temblorosas y deformes, que se extendieron con violencia, derribando ramas y haciendo que el altar se estremeciera. Cuando finalmente tocó el suelo con sus garras, la tierra se pudrió bajo sus pies. La vegetación negra se deshizo como ceniza mojada. Todo lo vivo se convirtió en barro muerto. Joaquín no podía moverse, no por miedo, sino porque ella ya lo había elegido. Y en ese instante comprendió que la daga no era una herramienta, era una deuda, y él, sin saberlo, la estaba pagando. Los árboles comenzaron a gemir. No era el viento, era un sonido orgánico, profundo, como si el bosque respirara con dolor o anticipación. Y entonces, desde las grietas entre las raíces y las sombras más densas del bosque negro, comenzaron a emerger. No eran hombres, aunque alguna vez pudieron haberlo sido. Caminaban torcidos, como si sus huesos hubieran sido quebrados y recompuestos por manos que no sabían de anatomía ni de compasión. Sus cuerpos estaban cubiertos por una piel brillante, babosa, como carne recién nacida bajo la lluvia. No tenían vello, no tenían expresión, solo unos ojos pálidos, sin pupilas, fijos, vacíos, pero que veían, y lo que veían, lo deseaban. Rodearon a Murrieta en silencio, sin emitir palabra. El primero en acercarse dio un paso que crujió como ramas secas bajo su carne húmeda. Joaquín no esperó a ver qué haría. Disparó directo al pecho, al centro de ese cuerpo grotesco, con la puntería que solo dan los años de supervivencia. La bala perforó, pero no detuvo. La criatura se estremeció como si el disparo la hubiese estimulado. Se agitó con espasmos, emitiendo un sonido viscoso entre placer y rabia. Sin tiempo para pensar, Murrieta desenvainó el machete, lo hundió en el cuello del segundo, sintió cómo la carne se aferraba a la hoja como si no quisiera soltarse, como si tuviera vida propia. Cuando extrajo el filo, un líquido espeso, grisáceo y caliente, salió disparado, cayendo sobre su brazo. El ardor fue inmediato, como aceite hirviendo sobre piel viva. Aquello no era sangre, era veneno en forma líquida, una sustancia que parecía rechazar todo lo humano. Las criaturas avanzaban sin prisa, sin miedo, como si supieran que el tiempo estaba de su lado, como si supieran que Joaquín no podría resistir mucho más. Fue entonces que sintió la daga. Colgando de su cinto, ardía como brasa. Vibraba con hambre. Murrieta la empuñó por puro instinto y la hundió en el pecho de uno de los engendros. La reacción fue inmediata. La carne se abrió como si supiera que debía hacerlo. La criatura emitió un chillido agudo y cayó,
retorciéndose como una serpiente herida. Y la daga brilló. Una luz interna, tenue pero viva, recorría sus inscripciones otomíes como fuego contenido. Cada apuñalada con la daga era distinta. Donde el machete luchaba, la daga devoraba. Las heridas hechas con ella no sangraban, se cerraban hacia adentro, colapsando como si algo dentro de los cuerpos hubiese sido arrancado. Murrieta no sabía si estaba matando o alimentando algo. Las criaturas retrocedían, pero no por miedo. Era como si reconocieran la daga, como si obedecieran a una fuerza más grande, o como si cada estocada revelara parte de un ritual que estaba ya en marcha. Y en medio del barro, del vapor tóxico y de las raíces que se agitaban bajo sus pies, Murrieta comprendió que aquella arma no era su salvación, sino su condena compartida. Cada criatura que caía lo acercaba más al centro de aquello que lo había llamado. Y el bosque, satisfecho, lo dejaba continuar. El bosque pareció abrirse como una herida viva cuando Murrieta cruzó el último círculo de piedras, talladas con símbolos que parecían sangrar a la luz tenue. Cada paso lo alejaba del mundo conocido y lo hundía más en las entrañas de lo imposible. Frente a él, una caverna húmeda, cubierta de musgo y oscuridad líquida, se alzaba como la boca abierta de un animal dormido. No olía a tierra, olía a encierro, a cosas que no deberían respirar. Las paredes interiores estaban cubiertas de símbolos tallados con uñas, no con herramientas, marcas irregulares, profundas, escritas en lenguas que arañaban la mente más que los ojos. Allí dentro, el tiempo parecía detenido. Cuerpos colgaban desde el techo por tendones resecos, suspendidos como frutos marchitos, balanceándose con un viento que no se sentía. No eran esqueletos, todavía. La piel se aferraba a los huesos como si no supiera que la vida ya se había ido. Murrieta avanzó hasta el fondo, donde lo esperaba algo aún más antinatural, un espejo de obsidiana, incrustado en la roca como una ventana a otra dimensión. Su superficie no reflejaba la caverna, reflejaba otra versión de sí mismo, una figura idéntica, pero con los ojos negros como el vacío, cubierto por una capa hecha de piel humana, sosteniendo la daga con reverencia y rodeado por un ejército de sombras encapuchadas que se arrastraban a su paso. Entonces ella apareció, no como antes, desde las alturas o la sombra. Esta vez estaba detrás de él, real, tangible, podrida. Tocó su hombro con uno de sus dedos largos y supurantes, cubiertos de una sustancia espesa que caía en gotas ácidas sobre la roca. Su voz era un murmullo rasposo, arrastrado desde el fondo de los tiempos. «Acepta tu destino, hijo del desierto. Serás mi guardián, el primero en la nueva era». El reflejo en el espejo sonrió. Murrieta no. El aire se volvió denso, y la caverna pareció latir como un útero antiguo. Cada palabra de la bruja era un clavo más en la carne del mundo. Pero Joaquín no había llegado hasta allí para arrodillarse. Escupió directo al rostro de la visión, un acto pequeño, pero lleno de todo lo que le quedaba: rabia, memoria, humanidad. Y en ese instante la daga ardió de nuevo, no como antes. Esta vez su luz fue feroz, blanca, abrasadora. Las runas sobre su hoja se encendieron como si estuvieran vivas, gritando en lenguas que nacieron en el polvo. La bruja chilló, no de dolor, sino de sorpresa, y la caverna, de pronto, dejó de respirar. El aire olía a fin, no a victoria, a revelación, a ese momento en que todo lo oculto deja de susurrar y empieza a gritar. Joaquín Murrieta, con las manos ensangrentadas y los ojos inyectados de rabia, recordó lo que creía olvidado. Aquellas palabras susurradas por una voz vieja, quebrada por el tiempo. La abuela Cuata, en una noche perdida de otro siglo, le había enseñado un fragmento de idioma que no pertenecía a ningún pueblo vivo.
un conjuro, un límite, una verdad envuelta en fuego. Al recitarlas, con la daga aún temblando en su mano, el bosque reaccionó, no lentamente, no con sutileza. Como si lo hubieran despertado de un sueño febril, todo comenzó a colapsar. Los árboles retorcidos se quebraban en dirección opuesta al viento, como si escaparan de algo que venía desde el centro de la tierra. Las raíces se alzaban como látigos, cortando el aire, y las criaturas que aún quedaban chillaban, no con odio, con pánico, como niños ahogados, incapaces de encontrar consuelo, buscando la oscuridad que ya no los protegía. Murrieta no esperó. Con un grito salvaje hundió la daga en el vientre de la bruja. El sonido que emergió de ella no fue humano, fue un rugido hecho de 1000 voces a la vez, como si todos los condenados que habían muerto bajo su sombra gritaran desde sus entrañas. La carne se abrió como barro hirviendo. De la herida brotó un líquido negro, espeso y burbujeante, que se esparció como una lengua viva, cubriendo el brazo de Murrieta y quemándole la piel al contacto. Pero no soltó la hoja. No podía. La daga se había fundido con su voluntad, como si él fuera apenas un canal para su verdadera función. El dolor era real, ardiente, absoluto, pero lo mantenía de pie. Y entonces el lobo regresó. Aquel animal sin nombre, que una vez huyó del terror ancestral, volvió desde entre los matorrales, lanzándose sobre la criatura con un bramido salvaje. Se aferró a uno de sus brazos, clavando los colmillos hasta el hueso, y tiró de ella hacia atrás, desgarrando tejidos putrefactos con fuerza desesperada. Murrieta, tambaleando, alcanzó su bolsa. Con dedos quemados y temblorosos, sacó un puñado de sal. No era común. Era la misma que le había sido entregada por un monje en un pueblo olvidado, donde las cruces eran invertidas y los niños no nacían con sombra. Sin pensarlo, lanzó la sal directo al rostro de la bruja. El impacto fue inmediato. Un chillido agudo atravesó el aire como una lanza invisible. La criatura comenzó a agitarse, su piel rompiéndose en grietas ardientes, su cuerpo convulsionando como si se resquebrajara por dentro. Luego vino la explosión, una nube de carne podrida y humo espeso, caliente, que se deshizo en el aire como una pesadilla que, al ser nombrada, se vuelve humo. El silencio que siguió no fue paz, fue eco. Un vacío que solo deja lo que sobrevive. Joaquín cayó de rodillas, envuelto en vapores negros y ceniza. La daga seguía brillando, y el lobo, cubierto de sangre vieja, se acostó a su lado, sin hacer ruido. El bosque, herido, ya no tenía canto. En medio del paisaje arrasado, donde antes hubo raíces vivas y ramas retorcidas, ahora solo quedaban cenizas calientes y troncos quebrados como huesos expuestos. El aire olía a tierra quemada y silencio, y en el centro de ese desierto recién nacido, entre los restos de lo innombrable, yacía la daga. No parecía una herramienta, tampoco un arma. Era un corazón ardiendo, pulsando lentamente con un brillo rojo enfermizo que se expandía y se contraía como si respirara. Vapor oscuro salía de su hoja y las runas inscritas no estaban quietas. Se movían, deslizándose como serpientes enloquecidas bajo la superficie metálica. Murrieta dio un paso hacia ella, solo uno. El temblor comenzó de inmediato. Su mano, acostumbrada a empuñar acero y a sobrevivir al filo de 1000 batallas, comenzó a estremecerse sin control. No era miedo, era otra cosa, como si la daga lo reconociera y no lo quisiera de vuelta. Entonces escuchó la voz. No era humana, no venía del bosque, ni del viento, venía de adentro. Se alojó en sus oídos como una gota caliente, se filtró en sus pensamientos con suavidad venenosa. Aún no hemos terminado, Joaquín, aún no has visto todo. El tono era íntimo, cercano, como el de un viejo amigo que nunca fue invitado.
A su alrededor, el mundo ya no era el mismo. El altar de huesos había desaparecido, fundido por el calor como si hubiera sido tragado por el núcleo de la tierra. En su lugar quedaba una masa de piedra derretida, endurecida por el frío repentino. Las raíces se habían deshecho en ceniza y el bosque ya no respiraba. Murrieta buscó con la mirada. El lobo ya no estaba, solo huellas, un rastro borroso que avanzaba hacia lo que parecía una grieta de luz al fondo de aquel infierno vegetal. Pero incluso esas pisadas se desvanecían a medida que avanzaba, como si la criatura nunca hubiese existido, o hubiese sido parte de algo que acababa de irse o de regresar. Joaquín se agachó, sin tocar directamente la hoja. Cortó un trozo de cuero de su cinturón y envolvió la daga con cuidado, como quien guarda una brasa viva. Sabía que no debía dejarla allí, que si otro la encontraba, el ciclo empezaría de nuevo. Pero también sabía que cargarla no lo liberaría, solo lo ataría más fuerte. La guardó en su mochila temblando, no por frío, sino porque lo entendía. Esto no era un final. No había vencido, solo había despertado algo peor. Cuando Joaquín Murrieta regresó a la quebrada del Coyote, el mundo parecía distinto, demasiado tranquilo, demasiado limpio. Los perros ya no estaban atados y sus heridas parecían cicatrizadas por manos invisibles. La gente caminaba con pasos ligeros, como si un peso ancestral se hubiera desvanecido. El cielo, antes gris como ceniza, brillaba ahora con un azul tan profundo que dolía verlo. Pero Murrieta sabía que aquella calma no era un regalo. Era un pacto, un silencio comprado con sangre. Al llegar a la cantina, el cantinero, que siempre había evitado las miradas largas y las palabras innecesarias, se le acercó con los ojos vidriosos y la voz quebrada. Le entregó un sobre cerrado, sin nombre, sin remitente. Solo un sello impreso a fuego. Una espiral torcida, idéntica a las que él había visto talladas con uñas en la caverna del Bosque Negro. «Llegó mientras usted estaba allá», dijo el hombre sin atreverse a decir más. La trajo una mujer. Llevaba el rostro cubierto. Murrieta abrió la carta con manos temblorosas. Dentro, una única frase, escrita con tinta negra que parecía no secarse nunca. «Esa daga algún día me pertenecerá otra vez». No había firma. No hacía falta. El mezcal le raspó la garganta como lija cuando lo bebió, y al mirar hacia el horizonte, ese desierto que parecía arder incluso sin fuego, Joaquín no dijo una plegaria ni un juramento. Solo murmuró: «Entonces será el infierno el que se prepare para mí», porque él ya no cargaba una simple arma. Cargaba una promesa, una deuda, un fragmento de algo que no terminó. La daga aún pulsaba en su mochila, como el corazón escondido que nunca aprendió a morir, y mientras el pueblo dormía en su ignorancia renovada, las sombras seguían creciendo en los márgenes del mapa. Nadie volvió a hablar del bosque, nadie volvió a buscarlo, pero algunos aseguraban ver en las noches sin luna una silueta envuelta en harapos blancos, observando desde los cerros. Otros decían que escuchaban cantos lejanos, como los que retumbaban bajo la tierra aquella noche. Y en las piedras secas cerca del altar olvidado, aún podía encontrarse un símbolo imposible de borrar. La bruja del norte no fue destruida, solo fue contenida, dormida, tal vez, o peor aún, esperando a ser llamada otra vez. Y Joaquín lo sabía, lo había visto, lo había sentido en cada herida, en cada visión, en cada palabra que no debía ser pronunciada, porque lo que vivió fue real, tan real que nadie podría escucharlo sin perder algo de sí mismo, tan real que ni la muerte quiso acercarse. Ahora dime tú, ¿conocías esta historia? ¿Qué habrías hecho si hubieras estado allí, en su lugar?
¿Qué otros secretos malditos del desierto deberían ser contados antes de que regresen por sí solos? Si esta historia te dejó pensando, no dejes que se pierda en el silencio del polvo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para escuchar más pesadillas que el viento no logró enterrar. Gracias por quedarte hasta el final, pero recuerda, hay historias que nunca debieron ser contadas. Nos vemos en el próximo relato, si es que aún estás aquí.